La Guerra Sino-Japonesa, también conocida como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, se libró entre la República de China y el Imperio de Japón desde 1937 hasta 1945, con orígenes que se remontan a conflictos anteriores y que culminaron en la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto, que comenzó oficialmente con el incidente del puente de Marco Polo el 7 de julio de 1937, involucró a millones de soldados y causó una devastación masiva en China, convirtiéndose en uno de los teatros más importantes de la guerra. Las causas de la guerra sino-japonesa son complejas y multifacéticas, pero se remontan a las tensiones históricas y territoriales entre China y Japón, así como a la expansión imperial japonesa en el este de Asia. Japón buscaba recursos naturales y expansión territorial, y su invasión de China comenzó con la ocupación de Manchuria en 1931, un evento que marcó el comienzo de una agresiva expansión militar japonesa en la región. Esta ocupación provocó una condena internacional, pero la falta de acción efectiva de la comunidad internacional alentó aún más la agresión japonesa en China. El incidente del puente de Marco Polo, en 1937, se desencadenó por un altercado entre tropas chinas y japonesas cerca de Pekín, y se convirtió en el pretexto para una invasión a gran escala de China por parte de Japón. Las hostilidades pronto se extendieron por todo el país, con las fuerzas japonesas avanzando hacia el sur y el oeste desde sus bases en el norte de China y Manchuria. China, bajo el liderazgo del gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, luchó desesperadamente contra la invasión japonesa, pero las fuerzas chinas estaban mal equipadas y desorganizadas en comparación con el ejército japonés, modernizado y altamente disciplinado. La guerra se caracterizó por una brutalidad extrema por parte de las fuerzas japonesas, que llevaron a cabo atrocidades como la masacre de Nanjing en 1937, donde decenas de miles de civiles chinos fueron asesinados brutalmente por soldados japoneses. Estas atrocidades aumentaron la determinación china de resistir la invasión, y también aumentaron la condena internacional contra Japón. A pesar de la abrumadora superioridad militar japonesa, China logró mantener la resistencia gracias a su vasto territorio, la determinación de su población y el apoyo de las potencias aliadas, especialmente de los Estados Unidos. La ayuda estadounidense, que comenzó con el embargo de materiales estratégicos a Japón en respuesta a su expansión militar en Asia, se intensificó con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial después del ataque a Pearl Harbor, en 1941. El frente chino de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una parte crucial de la lucha global contra las potencias del eje. A pesar de las difíciles condiciones, las fuerzas chinas continuaron resistiendo la ocupación japonesa y lanzaron operaciones de guerrilla efectivas detrás de las líneas enemigas. La batalla de Tayerzuan en 1938 y la batalla de Changsha en 1942 fueron ejemplos destacados de la capacidad china para infligir derrotas tácticas a las fuerzas japonesas. Sin embargo, a medida que la guerra progresaba, la situación para China se volvía cada vez más desfavorable. La ocupación japonesa de áreas estratégicas y la interrupción de las líneas de suministro dificultaron enormemente la capacidad de China para resistir. Además, las divisiones internas entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas liderados por Mao Zedong complicaron aún más la situación. La situación cambió significativamente en 1945 con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Japón tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la invasión soviética de Manchuria condujeron a la retirada de las fuerzas japonesas de China. La victoria sobre Japón revitalizó la posición de China en la escena internacional y marcó el comienzo de una nueva fase en la historia del país. La guerra sino-japonesa tuvo un profundo impacto en China y en la región en su conjunto. Además de las pérdidas humanas y materiales masivas, el conflicto exacerbó las tensiones internas en China y sentó las bases para la posterior guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. La brutalidad japonesa durante la guerra también dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva china y contribuyó a la hostilidad duradera hacia Japón en las décadas posteriores. En conclusión, la guerra sino-japonesa fue un conflicto devastador que afectó profundamente a China y a la región de Asia Oriental en su conjunto. Con millones de muertos y una enorme destrucción, el conflicto dejó un legado duradero de amargura y resentimiento, pero también contribuyó a la formación de la China moderna y su papel en el escenario mundial. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.